En un mundo saturado de voces, opiniones y gritos por atención, hay algo que corta más profundo que cualquier palabra: el silencio. Pero no cualquier silencio. No ese silencio torpe, fruto de la timidez o la inseguridad. No ese que surge cuando no se sabe qué decir. Hablamos de un silencio quirúrgico. Intencional. Afilado como una hoja escondida entre las sombras. Un silencio que no busca ser entendido, sino que exige ser interpretado. Y es justo ahí, en esa ambigüedad, donde nace su poder. Cuando todos corren a justificar lo que hacen, cuando cada gesto viene acompañado de una explicación, y cada silencio se ve como una debilidad, quien sabe callar se convierte en una anomalía. En una figura inquietante. En un misterio. ¿Quién es este que no explica, que no reacciona, que no se defiende? ¿Qué esconde? ¿Por qué no se inmuta? De repente, el que calla es el que domina la escena. Porque su silencio no es ausencia. Es presencia absoluta. Es tensión suspendida. Es la mirada del depredador que no necesita moverse para generar miedo. Y aquí entra en escena un hombre que entendió esto como nadie: Nicolás Maquiavelo. Político, diplomático, pensador. Un arquitecto del poder. Su obra El Príncipe no es un manual de ética. Es un mapa de estrategias. Un instructivo para navegar el fango del poder sin perder el control. En sus páginas no hay espacio para ingenuidades. No se habla de la bondad, de la verdad o de la justicia como virtudes absolutas. Se habla de resultados, de supervivencia, de control. Y en ese mundo despiadado que él describe, el silencio no es una pausa, es una trampa. Maquiavelo comprendió que el silencio podía ser más elocuente que cualquier discurso. Porque en un entorno donde todos intentan persuadir, quien permanece en silencio genera incertidumbre. Y la incertidumbre es miedo. Y el miedo es obediencia. En las cortes de los príncipes, en las cámaras de negociación, en los pasillos del poder, el que no hablaba era el que más sabía. El que no reaccionaba, el que no se defendía, el que dejaba que los demás se expusieran, ese era el verdadero jugador. Pero no es fácil adoptar ese rol. El silencio requiere fuerza interior. Autocontrol. Porque todos llevamos dentro la necesidad de responder, de ser comprendidos, de tener la última palabra. Resistir esa urgencia es como nadar contra la corriente. Pero quienes lo logran, quienes entienden que hablar a destiempo puede costarte la victoria, descubren un secreto que no todos están preparados para aceptar. Muchas veces, el que domina no es el que convence, sino el que espera. Porque mientras hablas, revelas. Mientras explicas, expones tu pensamiento, tus emociones, tus debilidades. Pero cuando callas, haces que el otro hable de más. Que se esfuerce por entenderte. Que comience a imaginar lo que no dices. Y es en esa imaginación donde nace la manipulación más profunda, la que tú no creas directamente, sino la que el otro crea por ti. Así que no se trata de callar por callar. Se trata de transformar el silencio en estrategia. En presencia. En sombra activa. El silencio es como el envenenamiento lento de una copa, no se nota al principio, pero cuando el efecto llega, ya es tarde. Es hora de entender que mientras todos buscan ser escuchados, tú puedes ganar más siendo el enigma. Porque el enigma es la antesala del poder. Y si el silencio tiene ese efecto tan devastador, si puede controlar una habitación sin un solo sonido, ¿cuáles son los mecanismos reales detrás de ese poder? ¿Qué hay en la mente del otro que se desmorona frente a tu quietud? Para entenderlo, hay que ir más allá de las palabras. Más allá de la historia. Hay que entrar en la psicología del silencio. En la parte invisible del juego. Y eso es lo que viene a continuación. Maquiavelo no era un filósofo de la moral. No escribía para almas sensibles ni soñadores. Era un anatomista del poder. Un cirujano del alma política. Un hombre que observó de cerca las entrañas del poder en su forma más cruda y real. No hablaba de cómo debería ser el mundo, hablaba de cómo es. Y eso lo convierte en uno de los pensadores más temidos y, a la vez, más respetados de la historia. Nicolás Maquiavelo vivió en una Italia dividida, caótica, plagada de traiciones, guerras y alianzas cambiantes. Un escenario de fuego cruzado donde la ingenuidad era sinónimo de muerte. En ese contexto brutal, entendió algo que pocos se atreven a aceptar,
que la virtud del gobernante no está en su bondad, sino en su eficacia. Para él, el líder debía ser como el zorro, astuto para detectar trampas, y como el león, fuerte para espantar a los lobos. Pero incluso el león ruge. El zorro, no. El zorro observa. El zorro espera. Y cuando ataca, ya lo ha ganado todo en silencio. En su obra más célebre, El Príncipe, Maquiavelo escribió que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. ¿Y qué genera más temor que un hombre que no revela lo que piensa? ¿Qué desconcierta más que alguien que no se deja arrastrar por emociones ni provocaciones? El silencio es una declaración de poder. Es la pausa que desarma. El hueco que altera la mente del otro. Es el abismo donde se hunde quien no puede tolerar la incertidumbre. Desde la psicología, el silencio no es simplemente una ausencia de palabras. Es un estímulo. Uno que el cerebro interpreta como amenaza, como desbalance, como señal de que algo está fuera de control. En una conversación, el silencio rompe el ritmo. Desacelera el flujo esperado y obliga al otro a llenar el vacío. ¿Y qué se dice cuando uno no sabe qué decir? Lo innecesario, lo peligroso, lo que revela más de lo debido. Los estudios en comunicación lo confirman. Cuando una persona se enfrenta al silencio prolongado de su interlocutor, su ansiedad se dispara. El silencio funciona como un espejo que refleja las inseguridades, los temores, las proyecciones internas. ¿Estará pensando mal de mí? ¿Estará enojado? ¿Le decepcioné? La mente empieza a trabajar a 1000 revoluciones por minuto para intentar leer algo que no está dicho. Y esa sobreinterpretación es lo que genera el desequilibrio. Mientras más piensa el otro, más expuesto queda. Y tú, callado, ya estás moldeando su comportamiento sin mover un solo músculo. Pero esto va más allá de lo interpersonal. El silencio estratégico tiene efectos en reuniones, en negociaciones, en política, en redes sociales. En cualquier espacio donde la atención sea una moneda valiosa. Porque en la era de la sobrecomunicación, el que sabe cuándo callar se vuelve oro puro. El silencio genera presencia, genera curiosidad, genera autoridad. Es una forma de decir yo no necesito tu validación, y eso descoloca al que la busca. El poder del silencio radica en que no puede ser atacado. No se puede contradecir lo que no se dice. No se puede manipular lo que no se revela. Y lo más interesante, el silencio obliga a los demás a revelar lo suyo. En ese juego, tú no solo estás protegiendo tu terreno, estás invadiendo el del otro, sin que lo note. Porque mientras él intenta leer tu silencio, se delata. Habla de más. Confiesa lo que no debería. Se expone. Y tú, con cada segundo que pasas en calma, vas recogiendo información. Vas entendiendo con quién hablas. Vas detectando sus puntos débiles, sus miedos, sus deseos. Todo mientras mantienes el control absoluto. Como un cazador invisible que no necesita correr detrás de su presa. Solo esperar a que caiga sola. Pero no basta con entender el impacto psicológico del silencio. El verdadero poder está en saber aplicarlo. En convertirlo en una herramienta precisa para manipular, dominar y ganar. Porque el silencio también tiene formas, tiempos, intensidades. Y ahora es momento de conocer esas técnicas. Las tácticas maquiavélicas que convierten una pausa en un arma, una omisión en una trampa, y una mirada en un golpe maestro. Prepárate para entrar al campo de batalla real. El siguiente paso es aprender a jugar con ventaja. Ahora que entiendes el poder del silencio, es momento de aprender a usarlo. No como un simple recurso para evitar hablar, sino como una herramienta precisa de dominación. Porque el silencio no se trata de estar callado, se trata de saber cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo hacer que tu silencio hable por ti. La primera técnica es el silencio como espejo. En una discusión, cuando alguien lanza una acusación o una provocación, lo instintivo es defenderse. Pero Maquiavelo te diría, no reacciones. Quédate en silencio. Mira. Escucha. Haz que el otro se sienta incómodo. Que su voz rebote en el vacío. Ese vacío será el espejo donde se verá a sí mismo. Dudará. Se preguntará si fue demasiado agresivo. Si dijo algo incorrecto. Y tú, sin mover un dedo, ya habrás empezado a desestabilizar su mente. La segunda técnica es el silencio como presión.
En una negociación, el primero que habla pierde poder. Cuando tú haces una propuesta, espera. Deja que el otro hable. Que se ponga nervioso. Que empiece a justificar o a bajar sus condiciones. El silencio aquí se vuelve un peso que cae sobre el otro. Un peso que lo obliga a llenar el espacio, y en ese intento, se expone. Se debilita. Tú solo observas. La tercera es el silencio como amenaza implícita. Cuando alguien sabe que tú puedes hablar, pero no lo haces, crea tensión. Porque el silencio también insinúa. El silencio dice, sé más de lo que aparento. Dice, no necesito gritar para que me escuches. Un silencio prolongado ante una traición, una mentira o una decepción, puede ser más brutal que cualquier reproche. Porque el silencio pone al otro a pensar. A imaginar castigos peores que los reales. Y luego está el silencio como presencia dominante. En ambientes sociales, en liderazgo, en grupos, aquel que no necesita llenar el aire con palabras proyecta control. No porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita probar nada. El silencio, en este caso, se convierte en una declaración silenciosa de poder. Y lo más importante, genera misterio. Y el misterio es un imán. Las personas temen lo que no entienden, pero también lo desean. Estas técnicas no son teóricas. Son armas. Se pueden usar para ganar una negociación, para seducir sin hablar, para dominar una sala sin decir una sola palabra. Pero, como toda arma, requieren precisión. Porque el silencio mal aplicado puede parecer indiferencia, inseguridad o desprecio. Por eso, el verdadero estratega calibra. Sabe cuándo usarlo, cuánto tiempo sostenerlo, cuándo romperlo. Y en ese juego de pausas y palabras, se convierte en el verdadero amo de la conversación. Pero no basta con conocer las técnicas. Hay que verlas en acción. Vivirlas. Sentir cómo el silencio puede cambiar el destino de una batalla, una traición o una vida entera. Por eso, ahora vamos a los casos reales. A los momentos donde el silencio fue el protagonista invisible y el arma definitiva. Prepárate para entrar en el terreno donde la historia, la leyenda y la estrategia se funden en una sola cosa: poder. Hay momentos en la historia donde no fueron los gritos, ni las proclamas, ni los discursos los que cambiaron el rumbo, sino los silencios. Silencios densos, tensos, calculados. Silencios que hablaron más que 1000 palabras. Porque mientras el mundo observa lo evidente, el poder verdadero se mueve en lo invisible. En las pausas. En lo que no se dice. Cuenta la leyenda que Julio César, al enterarse de la traición de Bruto, no gritó, no maldijo, no suplicó. Solo guardó silencio. Miró a su asesino a los ojos y calló. Ese silencio, ese último gesto, pesó más que cualquier condena. Aún siglos después, seguimos repitiendo las palabras que nunca dijo. Porque el silencio se convierte en eco. En símbolo. En sentencia eterna. Más adelante, durante la Guerra Fría, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética desplegaban fuerza y propaganda, hubo un hombre que entendió que hablar era debilidad, que mostrar demasiado era exponerse. Se llamaba Yuri Andropov, jefe del KGB, un maestro del silencio. Nadie sabía qué pensaba, ni sus aliados, ni sus enemigos. Su presencia silenciosa generaba terror, porque el poder que no se ve, se imagina. Y lo imaginado siempre es más temido que lo visible. En el mundo moderno, líderes como Vladimir Putin han utilizado el silencio como una forma de control psicológico. En reuniones, deja espacios largos de silencio antes de responder. Observa. Espera. Hace que el otro sude. Que se cuestione. Ese dominio no se logra con palabras, se logra con la calma del depredador. Con el arte de decirlo todo sin decir nada. Y en las sombras de la historia, aparece una figura que muchos conocen pero pocos entienden: el estratega invisible. No tiene nombre, no tiene rostro. Se le atribuyen grandes operaciones, cambios de poder, movimientos silenciosos que jamás salieron en los libros. Su regla era clara: nunca digas lo que sabes. Nunca reacciones. Nunca reveles. Su arma, el silencio absoluto. Un silencio que se infiltraba como niebla. Que desorientaba, que dominaba. Pero no necesitas estar en un campo de batalla, ni en una sala del Kremlin, para aplicar esto.
A veces, el campo de batalla es tu casa, tu trabajo, una relación, una negociación. Y ahí también, el silencio puede ser tu mejor aliado, tu escudo, tu lanza. Cada vez que eliges callar cuando te provocan, cada vez que eliges observar cuando todos hablan, cada vez que eliges la pausa en lugar de la explosión, estás caminando el mismo sendero de aquellos que dominaron sin ser vistos. Y en ese camino, aprendes que el silencio no es la ausencia del sonido, es la presencia del control. Ahora bien, con tanto poder en juego, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo usar este silencio sin destruirlo todo? ¿Cómo no cruzar la línea entre el misterio y la desconexión? ¿Dónde está el límite entre dominar y alienar? Porque así como el silencio puede ser tu mejor herramienta, también puede volverse tu peor enemigo si no sabes cuándo romperlo. Es hora de descubrir cómo dominar el arte de callar, sin perder el alma en el proceso. El silencio es un arma. Pero como toda arma poderosa, si no se maneja con precisión quirúrgica, puede volverse en contra de quien la empuña. No se trata simplemente de no hablar. No es un ejercicio de pasividad o timidez. Callar por estrategia no es lo mismo que callar por miedo. Usar el silencio para ganar control no es lo mismo que esconderse detrás de él para evitar el conflicto. Y en esa línea delgada, casi invisible, que separa la estrategia de la evasión, muchos fracasan. Porque no basta con guardar silencio. Hay que saber dirigirlo, administrarlo y, sobre todo, romperlo en el momento justo. Maquiavelo lo entendía como pocos. Él no concebía el silencio como renuncia al poder. Lo veía como una forma de cultivarlo, como el suelo fértil donde germina el control. Pero incluso el suelo más fértil necesita saber cuándo dar fruto. Acumular poder sin saber cuándo liberarlo es como guardar fuego en las manos, tarde o temprano, te quema. Por eso, el verdadero estratega no es el que nunca habla, sino el que convierte cada palabra en un acto quirúrgico. En una flecha afilada, lanzada con dirección, fuerza y oportunidad. El silencio es la pausa antes del disparo. Es el momento de contención antes del golpe. No es ausencia de fuerza, es el dominio de la misma. Pero si se prolonga más de lo necesario, puede empezar a pudrirse desde dentro. Un silencio mal utilizado deja de generar misterio y empieza a generar desconfianza. En vez de poder, proyecta desconexión, indiferencia, ausencia emocional. Y nadie sigue a alguien que parece ausente. Nadie confía en quien nunca responde. Porque el silencio, si no está vivo, se convierte en vacío. Y el vacío, ahuyenta. Aquí es donde aparece el arte más fino, el equilibrio. Callar para dominar, sí. Pero hablar para consolidar. Construir con la ausencia, pero sellar con la palabra. No se trata de eliminar el lenguaje, sino de usarlo como se usa una joya rara, poco, pero con un impacto devastador. El que sabe esto no se desgasta. No cae en provocaciones. No se justifica ni se entrega, pero tampoco se oculta. El silencio es su base, y la palabra, su espada. Imagina una sala llena de voces. Todos compiten, todos quieren tener la razón. Las ideas se superponen, las emociones se cruzan. Es caos. Pero hay alguien, al fondo, que no dice nada. Que observa. Que evalúa. Y todos, poco a poco, empiezan a notarlo. A preguntarse, ¿por qué no habla? ¿Qué está pensando? ¿Será que sabe algo que nosotros no? Esa incógnita es poder. Es magnetismo. Es una amenaza silenciosa. Hasta que, en el instante preciso, esa persona se pone de pie. Dice una sola frase. Y todo el lugar calla. Ese momento no se compra. No se improvisa. Se construye con inteligencia, con paciencia, con presencia. Porque el silencio no es solo ausencia de palabras. Es una estrategia invisible. Es un aura que genera peso. Y cuando se rompe, si se hace bien, el impacto es irreversible. Lo que se dice en ese instante tiene el peso de una sentencia, de un veredicto, de una verdad inapelable. El maestro del silencio no es el que nunca habla. Es el que habla tan poco, que cuando lo hace, todos escuchan. Y no porque grite. No porque busque atención. Sino porque ha cultivado la autoridad desde el silencio. Ha construido su presencia desde la ausencia. Su palabra es tan escasa, que vale oro.
Y por eso, cada vez que la ofrece, se convierte en un acto de poder puro. Aprender a usar el silencio no solo transforma conversaciones, transforma relaciones, cambia decisiones, mueve el timón de negociaciones enteras sin que nadie note quién giró el volante. Porque quien controla cuándo callar y cuándo hablar, ya no está reaccionando al entorno, lo está moldeando. Y ahora que entiendes esta danza entre la palabra y el vacío, es momento de entrar a lo profundo. A la zona donde ya no hablamos solo de conceptos, sino de técnicas reales. Herramientas concretas. Casos donde el silencio, aplicado con precisión, ha manipulado, dominado, desarmado. Porque no basta con entender el poder. Hay que aprender a usarlo. Y lo que viene ahora es el manual de batalla. La caja de herramientas del silencio maquiavélico. Y ahora lo sabes, el silencio no es debilidad. No es falta de ideas, ni temor a expresarse. Es dominio. Es una herramienta afilada, diseñada para el que no quiere simplemente participar en el juego del poder, sino ganarlo. Porque mientras otros discuten, tú decides. Mientras se agotan intentando ser escuchados, tú construyes autoridad sin hablar. Mientras ellos se desenmascaran en el ruido, tú te vuelves enigma, figura, influencia. ¿Has visto cómo el silencio ha sido usado por estrategas, líderes, gobernantes y manipuladores a lo largo de la historia? Como una pausa, un gesto, una ausencia de palabras puede lograr más que 1000 discursos. Pero todo esto, por sí solo, es solo conocimiento. Y el conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Así que aquí viene tu momento. Empieza a observar tu entorno con ojos estratégicos. Escoge cuándo hablar. Elimina la necesidad de responder de inmediato. Aprende a incomodar con tu silencio. A imponer con tu ausencia. A controlar la narrativa sin tener que estar en el centro del escenario. Haz el experimento. En tu próxima discusión, calla. En tu próxima negociación, observa antes de hablar. En tu próximo conflicto, deja que el otro se desgaste primero. Y luego, cuando hables, que tus palabras sean imposibles de ignorar. Y si realmente quieres llevar esto al siguiente nivel, guarda este mensaje. Repásalo. Estúdialo. Aplícalo. Porque este no es un guión más, es un código. Una llave. Un mapa hacia una forma de poder que pocos entienden, pero que los grandes dominan. ¿Y tú, vas a seguir gritando por atención? ¿O vas a empezar a controlar con el silencio? La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, el verdadero poder no hace ruido. Haz silencio. Y empieza a ganar.